Estás muteada. Mientras, mientras van accediendo, el placer de recibirlos en este nuevo evento, de ver caras queridas, caras conocidas. Muchísimas gracias a los que se conectan con el Observatorio de Salud por primera vez. Hoy tenemos un tema actual, interesante, que tenemos intención de revisar a partir del fallo de la Corte Suprema en el caso de Negri, y que tenemos intención también de vincularlos con ciertos aspectos vinculados a nuestro área de trabajo, que es el derecho de la salud. ¿Qué ocurre con el derecho al olvido, con el derecho a la supresión de datos en el ámbito sanitario, dentro de los establecimientos de salud? Sean todos muy bienvenidos y le damos la palabra a nuestro primer disertante, el doctor Walter Carnota. Muchísimas gracias, doctor Carnota, por haber aceptado. No, el agradecido soy yo. Buenas tardes a todos y a todas. Reitero el agradecimiento a la doctora Eisenberg, a la doctora Flack, a la doctora Villota, por una nueva invitación. Soy un militante y un colaborador más del observatorio, así que siempre me prendo con gratitud a las tareas muy valiosas que el Observatorio de la Salud realiza. Estoy muy corto de tiempo por otros compromisos propios del advenimiento de la feria judicial, así que les pido disculpas, y sobre todo a los copanelistas, que me voy a tener que retirar apenas termine por este tema, porque con mucho gusto hubiera escuchado a especialistas de nota y obviamente a Marisa y a Laura, que van a hacer la conclusión. Así que las disculpas del caso. Este fallo reciente, el 28 de junio, el caso de Negri contra Google, a ver, plantea problemas que se han planteado en otras latitudes, plantea problemas que se han planteado en los Estados Unidos, que cita la Corte, en la Unión Europea, que también hay un famoso fallo Costeja, que también citado varias veces, sobre lo que se llama el derecho al olvido, el derecho o si cabe un bloqueo, una desindexación en base a los motores de búsqueda, concretamente el Google o el Google Search, la búsqueda en Google. ¿Qué tensión existe con la libertad de expresión y qué grado de absolutez podría tener la libertad de expresión? Yo no voy a hacer una referencia, hizo muy bien metodológicamente la doctora Eisenberg en aclararlo de entrada, cómo podríamos visualizar o vislumbrar el derecho al olvido en el campo sanitario. Justamente lo que estamos tratando es de establecer contrastes, porque la historia clínica digital puede responder a otro tipo de premisas o otro tipo de cuestiones, así que justamente lo que queremos establecer acá o fijar acá es hacer un debate en orden a qué distinto puede ser este campo del estrictamente sanitario, que es el objetivo estatutario del Observatorio de la Salud. El caso es por demás conocido, la plataforma fáctica del caso, es decir, la participación de esta señora Natalia de Negri en una serie de programas de televisión, también de una época, fines de los 90, quizá una culminación de una década tóxica, y era lógico, esas eran cosas que por ahí no eran lo más educativo del mundo, y ella se agravia de un tema que es una pretensión atendible en algún punto, y así lo consideraron las dos primeras instancias, tanto el juzgado civil como la sala B de la Cámara Civil. ¿Por qué? Porque dice, bueno, esto en definitiva es historia, esto ya fue, como dicen los chicos, ya pasó, ya fue, no vamos a entrar a valorar si es verdad o mentira ese problema, por eso invitaría a otro derecho, que es el derecho a la verdad. En el Estado constitucional, Haberle tiene un libro sobre el derecho a la verdad, es un gran tema el derecho a la verdad. España acaba de aprobar una ley de memoria, es decir, ya tenía una, ahora aprobó otra, es decir, el derecho a la verdad tiene ramificaciones en los derechos humanos, ¿no? Es un flor de tema, es un tema enorme.
más acotado, más limitado, muy relacionado obviamente con el tema del derecho de daños, con el de la responsabilidad civil, la responsabilidad de este buscador de Google, porque además también tengamos en cuenta que hay una suerte de elenco, por eso se habla de desindexación, de indización, y claro, lo primero que aparece, que fue en el caso concreto de la Unión Europea, fue lo que se meditó mucho, es decir, cómo la prioridad, quién da la prioridad en esa utilización, también a vos te va a predisponer acerca del perfil de esa persona, es decir, y eso parecería poco controlable. El fallo de la Corte, yo respetuosamente disiento en su absolutez. Es un fallo que tiene algunas tonalidades de Fight y alguna menor tonalidad de Lorenzetti. Fight muchas veces habló de la libertad de expresión como una libertad estratégica, que claro que lo es. Yo podría clasificar los sistemas políticos y constitucionales en función de si reconozco o no la libertad de expresión. El Estado democrático es un circuito abierto de poder, los sistemas autocráticos en su vertiente autoritaria y totalitaria no, porque como decía Weinstein, quieren moldear el alma de la sociedad, entonces esto claro que tiene mucho que ver reconocer la libertad de expresión. Nuestra cláusula constitucional en el 14 es muy clara en este punto, que es justamente prohibir la interdicción, la prohibición de la censura previa. Ahora bien, yo aprendí de chico en la Facultad de Derecho que todos los delitos son relativos, todos. No hay delitos absolutos. Fay, en sus obras, le daba a la libertad de expresión como era como un macro derecho, una supercotización. Es un derecho sumamente importante y sumamente valioso y podemos de vuelta tipificar los sistemas políticos según se reconozca o no ese derecho. Pero de ahí, y tiene un valor estratégico, pero de ahí, como hace la unanimidad de la Corte, los 4 jueces de la Corte, y lo digo con total respeto hacia la Corte y con total admiración, sin embargo, creo que en esa absolutez yo no estaría tan de acuerdo. Pienso que podríamos, en este caso o en otros. Perdón, Walter, ¿sí? se te está escuchando mal. Tal vez es una cuestión de cómo tenés enfocado el micrófono, porque nos están mandando chats. Bueno, A no ver, sé, yo me escucho bien. Ahí maravilloso. Bien, por ahí era un problema de la pantalla. Bueno. Perfecto. Pues vieron que la pantalla a veces incide, como bien dijo Laura, también con el micrófono. Bueno, gracias. les hago una breve recapitulación de lo último, por si no se escuchó, yo digo en 2 minutos. El fallo, que es muy interesante, y lo digo de vuelta con total respeto hacia la Corte, el respeto institucional y demás, y hasta doctrinal. Sin embargo, tiene un poquito de Fight y un poquito de Lorenzetti. ¿En qué tiene Fight y en qué tiene Lorenzetti? Bien, Fight lo consideraba la libertad de expresión como una suerte de macro derecho, mega derecho, que de alguna manera todos los demás estaban satelizados o dando vueltas en la libertad de expresión. ¿Y Lorenzetti por qué? Porque Lorenzetti, esto de la tutela preventiva, que está metido como al final del fallo, como comienza siendo muy absoluto el fallo. Para mi gusto, demasiado absoluto, porque como les decía, el propio 14 que reconoce la libertad de expresión o la libertad de prensa, porque era 1853, ¿no? Sin censura previa, también dice que todas las personas gozan de esos derechos, entre ellos de la interdicción de la censura previa, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es verdad que también hace unos años salió una ley que dice que es una suerte de ley constitucional, dice que los medios de Internet están dentro de la libertad de expresión. Eso lo hubiera dicho el Congreso, no lo hubiera dicho, huelga a decir que sí. Una cosa es la libertad de prensa de vuelta en 1853, otra cosa es la libertad de expresión que hoy podemos tener en las redes, en el WhatsApp, en todo la tecnología o las nuevas tecnologías que permanentemente hoy nos circundan y nos rodean. A mí me da la sensación que es un tema complejo, que tiene también
un pronunciamiento, ese caso Costeja o Google Spain, un caso español, pero que se dirimió en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que, y que le salió favorable al actor, claro, pero al señor Costeja, pero claro, dicen, bueno, pero en el caso europeo hay directivas de la Unión Europea, hay toda una normativa europea. Esto también es cierto, pero también forma parte de un acervo, del acquis communautaire, del acervo comunitario, y yo pienso que de vuelta, ningún derecho, ninguno, todos tienen una reglamentación mientras sean razonables. Yo creo que lamentablemente yo soy bastante escéptico, y aún siendo camarista, soy bastante escéptico del creacionismo judicial y de la discrecionalidad judicial, porque no quiero que desemboque o decante la arbitrariedad judicial. Sin embargo, puede haber supuestos, quizás no sea el mejor caso, pero tal vez también el tema del derecho al olvido tenga algún sentido en estos supuestos. No estoy hablando de vuelta del campo sanitario, y después Marisa dirá las diferencias y los contrastes y los contrapuntos que hay en materia sanitaria. ¿Por qué? Porque también no nos olvidemos que, por ejemplo, hay un derecho al olvido en materia crediticia, por ejemplo. El tema, ¿cuánto tiempo estás en el veraz? Entonces, ¿vale más las efectividades conducentes, la guita? ¿Vale más eso que un tema del honor, de la reputación, o que fue un fenómeno del momento? Que fue un fenómeno del momento. Eso es lo que alega la actora, y eso fue lo que en líneas generales le reconocieron, no sé si en su totalidad, pero en gran parte las instancias inferiores a la Corte. De vuelta yo dije que iba a ser breve, creo que hay excelentes profesionales, más capacitados que yo, hay un juez civil, está Fernando, que tiene mucho escrito sobre información y sobre tecnología y demás, que yo, pero lo que quiero decir es que a mí, y con todo respeto digo hacia el más alto tribunal, me da la sensación que es un fallo demasiado absoluto para mí, no me gusta absolutizar ningún derecho. Ninguno. Y la libertad de expresión así, me temo que podría ser interpretada por alguno o por alguna como un libertinaje absoluto. Claro que es difícil reglamentarlo sin norma y que sea el Poder Judicial quien se subrogue en esta función, palos porque bogas, palos porque no bogas, siempre a los jueces nos toca un poquito ese papel. Sin embargo, creo que habría que pensarlo muy bien, o por ahí argumentarlo mejor, y no quedar, que es un fallo poético, es un fallo que traza una poesía muy linda, una narrativa muy linda, y en un país acostumbrado a las malas noticias, al dólar a 300, qué sé yo, pensar que tenemos un derecho casi absoluto como la libertad de expresión, es una linda historia. Parece la lucha por el derecho y que triunfe el derecho, y que esta señora de Negri, nada, se metió ella sola en esta situación, nadie la obligó. Me hace acordar a muchas situaciones judiciales que hubo en derecho a la intimidad, libertad de expresión. Acuérdense Ponseti de Balbín, por ejemplo, cuando empezó la restauración democrática, o en otro orden de cosas, pero muy relacionados con la libertad de expresión, y que fue lo que gatilló casi la reforma constitucional en ese punto, el tema del derecho de réplica, del recordado Miguel de Mejián, por ejemplo. Es decir, que nada, que la tensión, y esa es la palabra que utiliza la Corte en este fallo, la tensión entre libertad de expresión y el honor, o la intimidad, o la privacidad. También es cierto que de Negri era una persona pública, hoy nadie sabe quién es, pero en ese momento era conocida por el caso Coppola, los jarrones, y todo. Fue una época, un ciclo de los tiempos, digamos. Pero también es cierto que de Negri no era, si bien era una persona pública, no era una funcionaria pública. Yo entiendo que el que se mete en la cosa pública tira la honra a los perros, esto también lo sé. Es así, viene con el cargo, con el sueldo, viene con el territorio, como dicen los americanos. Así que por ahí, pero aún
que se hubiera puesto en esa situación, creo que también estoy un poco hindú o budista. Let it go también. Hoy es un tema menos, como les digo, las nuevas generaciones no tienen idea quién es esta señora. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Y lo que me hace ruido es que cuando hay plata, verás, nos corremos a ese derecho al olvido. Y el hecho de la última consideración, el hecho que no esté normado, bueno, hay derechos implícitos, no esté normado, tantas cosas a veces aparecen no normadas, y la Corte o la Corte Interamericana, que hablan, ahora está normado, pero durante muchos años no, el derecho al proyecto de vida, por ejemplo, que no estaba normado. A conclusión, me parece demasiado apodíctico el fallo, demasiado absoluto. Por ahí en otros campos, incluso en el nuestro, en el sanitario, podríamos decir, hay un interés superior de la materia del bien público salud que es superestructural y que distintas cadenas de profesionales de la medicina tienen que tener el conocimiento continuo, permanente, adecuado y demás. Aquí por ahora es buena prosa constitucional, pero no sé si es buena adjudicación. Es un paper, un tratado, un canto, una loa, una poesía de la libertad de expresión. Y en ese sentido, como constitucionalista, yo me negaría si no me pliego al canto. Ahora también pienso desde la óptica de lo justiciable, si en algún momento no hay que dejar, no hay que dejar. Let it go. Hay que dejar un poco en temas que no sean institucionalmente relevantes. Cuando es un funcionario público, y yo lo soy, así que me comprende la jerez de la ley, tendría que defender a ese colectivo. Sin embargo, creo que hay un valor superestructural de la sociedad en saber en qué anda el funcionario público. De vuelta, viene con el cargo. Ahora, en el caso de una persona pública que tuvo sus 10 minutos de fama, como dijo Andy Warhol, todos seremos famosos 10 minutos, me parece que correríamos el riesgo no del encarnizamiento terapéutico, sino del encarnizamiento mediático. Y me da un poquito, como juez inferior a la Corte Suprema, me da un poquito de pausa. Buena poesía, pero también hay que ver la justicia del caso concreto. Les agradezco a todos y a todas la atención que me pudieron dispensar. Si les pude disparar alguna idea, mis colegas coincidirán, discreparán. Después le voy a pedir a Mari que me mande el enlace, a Laura, nada para escucharlos, porque tengo la obligación de escucharnos, y a cualquiera de ustedes y a los aportes, porque como decía Confucio, cuando alguien enseña, aprenden dos. Muchas gracias a todos y a todas y buenas tardes. Chao, gracias. Chao. Muchísimas gracias, Walter, por tu participación. Un gusto siempre escucharte. Y ahora le damos paso al doctor Fernando Tomeo, quien hará su presentación también. Muchísimas gracias, querido Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cuántos temas, ¿no?, comienzan a partir de cada uno de estos fallos que dejan de decir cosas, ¿verdad? Y ahora vamos recibiendo las preguntas que le quieren formular al doctor Tomeo a partir de su exposición, y vamos a pasar el otro gran amigo de la casa, nuestro querido doctor Gustavo Caramelo, juez de primera instancia en lo civil, quien es además docente de esta facultad. Ha querido estar por lo menos presente, tenía que ir a otra universidad en forma presencial, así que nos ha dejado este video que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Gustavo Caramelo. Pido disculpas por no poder estar personalmente. Se las pido tanto al auditorio como a quienes organizan esta actividad, a Marisa, a Laura y también a los integrantes del panel, a Walter, Carnota y a Fernando Tomeo. Esto no es una forma de decir,
lamento mucho, y espero poder ver después las presentaciones, no poder escucharlos, porque valoro mucho sus trayectorias, lo que tienen dicho y escrito sobre estos temas, y me interesaba mucho escucharlos, pero insisto, se me hacía imposible. Así que bueno, la tecnología nos permite hacer una intervención fuera de lo previsto, fuera del esquema previsto. Yo voy a emplear unos pocos minutos, me comprometí con Marisa a tratar de exponer algunas cuestiones. Lo primero que tenemos que considerar es que la cuestión del derecho al olvido no nace con las redes, no es una cuestión que aparezca en la consideración del derecho en general con las redes. Uno de los primeros casos que hubo con relación a esto fue un caso norteamericano, un caso de la Corte de California, llamado Merlin vs. Reed, conocido como el caso de Red Kimono, que consistió en lo siguiente: una señora ejercía la prostitución y tenía una relación con un deportista conocido de la época. Es un caso de 1931, es un caso viejo. Y por eso les digo que nace mucho antes que las redes. En un momento ella le da dinero a él para que él compre los anillos con los que se van a casar. Él compra los anillos, pero en lugar de casarse con ella, se casa con otra. Y esto enoja a la novia. La enoja tanto que lo asesina. Tiempo después, ella no es condenada porque adujo que un problema, que el arma se disparó accidentalmente, etc. Y tiempo después ella cambia de vida, cambia de estado, se va a vivir a otro estado donde se casa, tiene hijos y una familia típica norteamericana, señora que era ama de casa. Y la hija de aquel deportista escribe una novela que se llama The Red Kimono. Y en esa novela utiliza los nombres verdaderos de las partes y cuenta la historia de lo ocurrido con su padre, y devela que la protagonista había ejercido la prostitución. Cosa que destruye la nueva vida en los estándares de la moral del lugar donde vivía, etcétera, de la afectada. Y entonces planteó una acción judicial contra la autora de esto, para que dejara de circular la obra y además la resarciera, etcétera, a la que la Corte de California hizo lugar. Entonces, digo, nosotros podemos considerar que quizás este es uno de los antecedentes más viejos de derecho al olvido, porque lo que planteaba es que ella tenía derecho a que no se recordara cómo había sido su vida antes de la construcción de su nueva situación y de su nuevo esquema de vida. Esto nos lleva a pensar en un concepto que Fernández Cesarego trajo a la Argentina, que es el concepto de identidad dinámica. El concepto de identidad dinámica es un concepto relevante desde el punto de vista de la valoración de la dignidad de las personas y de la forma en que las personas eligen presentarse en sociedad. Es un concepto por el cual se protege en tanto no dañe a terceros, no perjudique o no constituye una tergiversación que puede estar afectando los derechos de terceros, la identidad con la que las personas eligen presentarse en sociedad y qué es lo que eligen mostrar de sí y qué no, porque pueden ocultar aspectos que pueden tener con sus preferencias sexuales o lo que sea, que no quieren hacer públicos, y tienen tanto derecho a no hacerlos públicos como a hacerlos. Entonces, la protección de la identidad dinámica desde el punto de vista del respeto de la dignidad de las personas, lo que nos imponen o prevé el artículo 51 y el 52, y lo que es una interpretación del derecho civil según norma constitucional y según las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, nos lleva a respetar la cuestión de la identidad dinámica, de la autodeterminación de las personas, etc. Luego,
la Corte norteamericana, y yo no soy amante de estar citando la jurisprudencia norteamericana, pero en los temas que tienen que ver con la confrontación entre derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor y difusión de información sobre una persona, nuestra Corte la ha tomado por tiempo como referente y la ha citado constantemente, por lo que es un punto en el que tenemos que recalar en alguna parte de nuestro recorrido conceptual. La Corte norteamericana después, en el caso Time vs. Hill, es un caso ya de 1967, toma un concepto que es el de figura pública involuntaria. Los Hill habían sido víctimas de un secuestro, de un crimen espantoso que les había alterado la vida y habían sido notoriamente expuestos, y también decidieron cambiar de estado, irse a vivir a otro lugar para no estar recordando todo este tiempo esto que les había pasado, que era muy traumático. Y en determinado momento el Time publica la historia de ellos y la pone de nuevo sobre el tapete, y en la comunidad donde ahora vivían es conocido lo que les ocurrió, etc. Entonces ahí se plantea el caso también, porque los Hill no querían ser recordados por esto, y ahí se plantea la cuestión de la figura pública involuntaria. Esto ya es un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde entiende que en estos casos sí hay que admitir la exposición pública, aun cuando se tratara de una figura pública involuntaria, y no restringe la circulación de esta información. Después está el caso, seguramente los van a mencionar Walter y Fernando, de la Unión Europea, el caso del señor Costeja. Por eso no me voy a explayar en esto, para no estar pisando estas cuestiones de lo que ellos puedan haber tratado o tratar. No sé en qué momento del encuentro va a ir este videito. Pero en la Unión Europea ya se avanza en otro sentido. O sea, la Unión Europea, a partir del fallo de Google Spain, referido al caso del señor Costeja, dicta en el 2016, empezó a regir en el 2018, un reglamento, el 679, que permite solicitar la desindexación de los buscadores, algo que está bastante regulado, y en general tratan de adaptarlo. La Lorta de Española, etcétera, adoptan políticas de protección y de posibilitar la desindexación. Todo esto tiene unos problemas enormes, porque eventualmente, dadas las homonimias de personas, etcétera, la desindexación de alguien puede afectar a otros. Entonces tiene que ser algo muy quirúrgico y referido a sitios concretos, y no por una generalidad. Por eso es difícil, porque puede ser que Juan García quiere ser desindexado, pero otro Juan García quiere que, al contrario, todo lo que él hace tenga mucha publicidad, porque vive del conocimiento de lo que hace, y así tiene clientela para su comercio, lo que fuere, o su actividad. Entonces, estas cuestiones son muy complejas desde el punto de vista operativo. Lo que sí tenemos claro es que, y esto creo que se puso de manifiesto en el fallo de la Corte, en el fallo de Negris, es que nosotros no tenemos regulación legal. Y entonces una primera pregunta que nos tenemos que hacer es si corresponde que los jueces sustituyan la ausencia de regulación legal. Bueno, esto no es novedad en la Argentina. Durante mucho tiempo nosotros hemos tenido que, por vía de sentencias, se fueron estableciendo institutos como el del abuso del derecho, o la excesiva onerosidad sobreveniente, etcétera, aún antes de que los incorporara la 17711. Se buscaba, por vía de la aplicación de otros institutos, aplicar algo similar a estos criterios normativos, o sobre la frustración del fin del contrato, por ejemplo, en derecho civil, que teníamos el fallo de los alarces con Carrefour y el fallo Turay de la Sala F de la Cámara Civil, aún antes de que tuviéramos incorporado el Instituto del 1090 del Código Civil y Comercial. Muchas veces
o el caso Sejean en el tema de divorcio, ¿no? Digo, muchas veces son decisiones judiciales las que precipitan que luego se dicte la norma. Entonces, no sería desusado, pero en principio tenemos que entender que los poderes tienen distintos roles y que corresponde que si vamos a incorporar un instituto como el derecho al olvido, esto requeriría un debate de los representantes electos en un sistema democrático, de los representantes electos por el pueblo, y no necesariamente de un diseño o intervención por parte de los jueces. Otra cuestión es la cuestión protectoria, porque indudablemente tenemos un conjunto de dispositivos protectorios, tanto respecto de las mujeres como de los niños, niñas y adolescentes, porque esto es una cuestión que se planteó. Si ustedes ven las audiencias del caso, en las audiencias se introdujo, si bien claramente no estaba planteado centralmente en el caso, el tema de que Natalia de Negris era una adolescente cuando le ocurrió todo esto. Todavía no tenía la mayoría de edad de entonces y todavía no tenía, no me queda claro a mí, pero entiendo que no tenía la edad de los 18 años que preveía la Convención sobre Derechos del Niño como para la tutela específica de los niños, niñas y adolescentes. Lo planteó, yo recuerdo haberlo escuchado a Andrés Gil Domínguez como uno de los temas centrales de su argumentación como amicus curiae cuando intervino en este caso. Entonces, hay un dispositivo, un conjunto de disposiciones, pero en este caso la Corte decidió privilegiar el derecho social a la información y dice algo muy interesante, que es que cuando la cuestión tiene interés público, el ejercicio eventualmente del derecho al olvido afecta al proceso histórico. O sea, lo que se ve afectado es la construcción misma de la historia de una comunidad o de una sociedad. Entonces, este es un aspecto relevante donde en el juego, en el balance de derechos entre la cuestión de la protección de la intimidad, del honor, etcétera, frente al derecho a la información, prevalece para la Corte claramente ese derecho a la información. No hay un avasallamiento injustificado, digamos. Pero, digo, tenemos que entender también que tenemos situaciones. Yo he tenido al juzgado, por ejemplo, el planteo hecho por un jefe de una barra brava, alguien muy conocido en los medios en la Argentina y demás, que había cumplido su condena de prisión, había estado detenido y lo que había iniciado una acción contra determinados medios para pedir que no hablaran más de él. Lo que pedía era que se olvidara aquello pasado, porque no quería que sus hijos crecieran con los medios constantemente haciendo referencia a su pasado delictivo. Había un canal de televisión que había hecho programas especiales sobre él. Y en la audiencia me dijo, mire, yo cumplí mi condena, y es razonable, se planteó eventualmente. El caso no llegó finalmente a sentencia porque se decretó la caducidad de instancia porque abandonaron el trámite. Pero el planteo, a mí me pareció un planteo interesante. Yo no sé cómo lo hubiera resuelto, o voy a decir que no sé cómo lo hubiera resuelto, pero desde el punto de vista de la protección de las personas respecto de lo que ha sido su pasado delictivo, por ejemplo, nosotros tenemos las normas del sistema de reincidencia y estadística criminal, que determina que después de determinado tiempo ya no se difunde esa información. Y entonces no sería muy consistente que nosotros, por un lado se está protegiendo eso y por el otro lado se está habilitando que constantemente se le recuerde a la sociedad, porque la idea por la que no se da a conocer esa información sobre condenas pasadas, una vez cumplidas, es permitir la reinserción social de la persona, que se hace muy dificultosa si se recuerda todo el tiempo lo ocurrido. Entonces, bueno, habría que ver, yo no sé qué balance hubiera hecho de esta cuestión en la sentencia definitiva, pero me parece que son discusiones muy, muy atendibles, discusiones importantes. Y hay otra cuestión, como para avanzar y ir redondeando y no quitar mucho tiempo a la exposición de Walter y de Fernando, que va a ser seguramente muy interesante para todos ustedes,
hay una cuestión que es, las redes todo lo potencian, y este es un problema, y especialmente cuando nosotros tenemos algoritmos que pueden orientar búsquedas, que pueden presentar determinada información con sesgos particulares. O sea, tenemos una serie de cuestiones que ocurren en las redes y que se van a ir potenciando. Yo creo que desde ese punto de vista, y dado el polimorfismo que tienen las redes, porque la información que puede estar en un sitio, etcétera, yo puedo filtrarlo de un buscador, pero yo hoy en día en la Argentina puedo listar hasta 18 buscadores distintos, ¿no? Y no listarlo de otro, entonces la información puede seguir siendo encontrada. Entonces yo tengo que ir al sitio que produce la información en concreto. Esto no siempre es sencillo, no siempre es fácil, y además esos sitios pueden mutar rápidamente bajo otras apariencias en red, otras direcciones IP y otras cuestiones. Pero aparte yo creo que cuando la información de este tipo empieza incluso a ser parte de paquetes de información que estén albergados en cadenas de blockchain, esto ya va a ser casi imposible, digamos, de construir, de desarmar. Me parece que a la larga es la lucha del desarmado de lo que está en las redes, es una lucha muy difícil y que tiene un destino bastante incierto desde el punto de vista de la efectividad. Entonces me parece que la regulación tiene que ir por otro lado. Me parece que nosotros tenemos que pensar en criterios generales y principios generales que permitan establecer una protección preventiva y disuasoria de que esto se vaya a hacer. De mismo modo que lo he dicho en algún trabajo, me parece que también nosotros necesitamos proteger especialmente a los chicos, a los adolescentes, que están construyendo su personalidad digital, su imagen en redes, etcétera, y que en el futuro puede ser que no quieran recordar lo que pasó en su pasado y que tengamos otras situaciones donde podamos tener personas que no quieren porque han transicionado desde el punto de vista del género, lo que sea, que determinada información de su pasado siga existiendo en las redes. Y esto son debates que vamos a tener constantemente. Entonces me parece que lo interesante sería que nosotros afrontemos en el Congreso un debate por los representantes del sistema democrático electos por el pueblo, para poder establecer las bases. Porque de pronto, ¿cuál es el límite, digamos? Si un genocida viniera y dijera, mira, yo no quiero que sigan diciéndome genocida y que se recuerde que yo fui parte del dispositivo del Estado que desapareció gente, que la torturó, que desapareció personas y las torturó, a mí por supuesto que no me parecería atendible tal reclamo. ¿Por qué? Porque hace la construcción de esa verdad histórica a la que alude la Corte. Pero tal vez alguna otra situación de alguien que busca la protección de aspectos que tienen que ver con su intimidad o con su privacidad, aun cuando pudieran tener algún interés público tangencial, tal vez habría que buscarlo, pero habría que verlo por regulación legal. Y finalmente, esto porque me lo pidió Marisa en concreto, ¿qué pasa con el tema de la información de salud? Bueno, yo entiendo que la información en salud no debiera presentarnos problemas, por dos cuestiones, porque la información en salud no se debe difundir. Está protegida por la Ley de Derechos del Paciente, está protegida por el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales, entonces no se debiera difundir. Pero, claro, digamos, el problema es si de todos modos se difunde. Bueno, esta es una difusión ilícita. Cuando hablamos nosotros de derecho al olvido, el derecho al olvido es información que en su momento se difundió respecto de cuestiones de interés público, que podían tener interés público y que era lícito difundir. Porque si es ilícito, las cuestiones de la remoción es clara. Digamos, la información sanitaria de las personas tiene que poder ser removida del conocimiento público. Entonces, esto es otro aspecto de la cuestión. La Ley de Derechos del Paciente, el artículo 18, prevé que
ahí habla todavía del plazo de prescripción de 10 años. Dice 10 años plazo de prescripción, ahora el plazo de prescripción se redujo a 5, pero que las historias clínicas deben ser conservadas por el plazo de prescripción de la acción, y que debe darse oportunidad, si se va a destruir la historia clínica, destruir los registros. Hoy día casi todas son digitalizadas, destruir los registros. Se le debe dar la posibilidad se le debe informar al titular de los datos personales, al paciente, para que tenga esa información, etcétera, la pueda resguardar, y después se puede borrar eventualmente de los registros o destruir si está en otro soporte. Digamos, hay una idea del manejo de la información pasada de las personas. Pero bueno, esto hay que centrarlo en que la difusión de información médica no autorizada es información que tiene que poder ser controlada por la persona y eliminada de los registros, y entiendo que en estos casos no nos estaríamos planteando demasiadas dudas si se está dando publicidad, información sobre estos datos sensibles de las personas. Vuelvo a pedir disculpas por no haber participado personalmente de esto, y los saludo a todos y a todas. Buenos días. Lo aplaudimos a la distancia también, y le agradecemos para que cuando vea el video escuche este agradecimiento. Y bueno, se han dejado dichas cosas interesantes. Voy a hacer una breve reflexión en esta última parte, unos minutos nada más, porque exactamente se trata de esto, se trata de ponderación de derechos. Y nos interesa especialmente hacer algunos comentarios respecto de los datos relativos a la salud, aquellos regulados por la ley 25.326, esa categoría de datos sensibles sujetos a especial protección. Regulación que se completa con varias normativas, entre ellas y muy especialmente la ley 26.529 de derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud, y algunas de estas normas que fueron también receptadas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y puso allí en la última frase un punto que quiero retomar, Gustavo, y es: ¿qué pasa si no es público y el dato, y si es el propio titular quien pide que ese dato se quite de los registros, ¿no? Este es un tema interesante que me parece que quiero poner aquí. Si tenemos en cuenta la protección de datos, la difusión de datos sensibles, aquellos que revelan estos orígenes raciales, étnicos, opiniones políticas, convicciones filosóficas, morales, sindicales, información referente a la vida sexual o a la salud, a esto se refiere la protección, tienen esa protección porque por su potencialidad de generar efectos discriminatorios, y por eso hablamos de requisitos más estrictos de potencia, de esa protección. Son datos que solo pueden ser tratados cuando existen razones de interés general autorizadas por la ley. Y en el caso de los datos de salud, los establecimientos sanitarios públicos o privados, los profesionales vinculados a las ciencias de la salud, están legalmente autorizados a efectuar este tratamiento de datos de sus pacientes, amparado además por otras garantías vinculadas al secreto profesional, a la confidencialidad, y para eso nos conformamos este ecosistema normativo que traemos de otras leyes, como la 17.132 de derechos del ejercicio de la medicina, o la 23.798, y los números no me ayudan, 23.798 de lucha contra el HIV, y que tienen fundamento en la intimidad y la dignidad del titular de los datos. Había una pregunta allí que hacía, de Carolina, que hacía referencia a este tema. La ley de derechos del paciente y la protección de datos están
estrechamente conectadas a partir del aseguramiento del respeto de la autonomía y de la confidencialidad en el tratamiento de datos médicos, de datos de salud, y en principios generales como la no discriminación. Hay algunos derechos que se reconocen en la ley 26.529 de asistencia, de trato digno y respetuoso, de intimidad en el tratamiento de los datos de salud con el objeto de asegurar la dignidad, dice la ley, de esta dignidad humana, la confidencialidad por parte de quienes participen en la elaboración o manipulación de documentación clínica, ¿verdad? Y esta misma norma regula la historia clínica, lugar especialísimo en el ámbito del derecho de la salud, donde los datos del paciente son colectados. La ley marca una estricta titularidad del paciente de esos datos que están en la historia clínica, así como sus derechos de acceso a obtener una copia, a exigir este cumplimiento de la confidencialidad de los datos contenidos en ella. Todo esto implica que los datos contenidos en las historias clínicas, soporte papel, hoy soporte informático, deben considerarse amparados por las normas de protección de datos, que reconocen este derecho de acceso al titular para conocer sobre qué datos se están colocando en esas bases, y a tal punto se relacionan estas normas que el decreto reglamentario de la Ley de Derechos del Paciente prevé que si transcurrido el plazo legal para acceder a la historia clínica no es entregada o se brinda información insuficiente, habrá una acción expedita de protección de datos personales, habeas data, que tiene incluso un límite temporal menor en la ley 25.320, de la ley 26.326. Y también hay una serie de sanciones por el incumplimiento. Pero empiezan a aparecer tensiones, el uso de las tecnologías, la salud digital, nos traen algunas tensiones entre derechos, privacidad, tecnologías. Las empresas, sobre todo aquellas dedicadas al ámbito de la recolección de datos vinculados a la salud, dan cuenta de que los datos personales son la clave de los negocios de este siglo, para la segmentación de los mercados, también los gobiernos para poder controlar mejor, por ejemplo, próximas pandemias. A esto se suma otras herramientas digitales como Internet de las Cosas, que suman desafíos a la protección de la privacidad por nuevas formas de procesamiento de datos, esta comunicación entre objetos que puede activarse por default en forma automática sin que nosotros siquiera lo sepamos, la interacción entre dispositivos que genera un flujo de datos, dónde estamos, con quién estamos, en qué lugar, qué tipo de información buscamos, esto que relataba Fernando recién, que es de difícil control. La cantidad de datos recogidos y los avances en estas técnicas de análisis y entrecruzamiento puede dar lugar al uso de datos para fines secundarios que fueron o que pueden ser totalmente distintos al consentimiento inicial, a aquel del consentimiento inicial. Datos que sin significado aparente pueden dar lugar a una información absolutamente relevante para otro fin. Frente a este escenario, que quería completar, es donde empiezan a aparecer no el ejercicio del derecho al olvido, este derecho que no está legislado, como todos han dicho, en nuestro país, sino que comienzan a aparecer algunos pedidos de supresión de datos en las historias clínicas. Y en este sentido hay que tener
en cuenta que por encima de la legislación sobre protección de datos y los derechos que en esta legislación se reflejan como ejercitables, existen otro conjunto de normas que hemos mencionado que obligan a las instituciones sanitarias a la conservación de determinada información por un plazo que varía, depende del tipo de documento. Cuando hablamos de documentos de salud, recién mencionaba Gustavo la Ley de Derechos del Paciente, que no fue modificada, que tiene los 10 años, con los 5 años que trae el Código Civil y Comercial, pero que también tenemos que pensar que hoy existen medios tecnológicos que nos permiten guardar esta información por un tiempo ilimitado, a un bajísimo costo, y que tal vez podríamos pensar en el dato de salud como un dato que se transforme en el patrimonio de la humanidad. Entonces, frente a este panorama, ¿qué hacemos si una persona solicita suprimir los datos de una historia clínica? Esto ha pasado, los datos, por ejemplo, de un hijo, o determinada situación, el tratamiento de fertilización asistida, por ejemplo, por el que ese hijo fue concebido. Y nosotros entendemos que una solicitud de ese tipo no puede prosperar en los términos en que está dada nuestra legislación. Entonces, más allá de los derechos generales consagrados, por eso traía la Ley de Protección de Datos, la vinculaba a leyes de ejercicio profesional y a leyes vinculadas al derecho de la salud, en los términos del artículo 16 de rectificación, actualización de los derechos ARCO, supresión, y el artículo, en el inciso 5 de esta Ley de Protección de Datos, de la 25326, se establece que la supresión no procede cuando puede causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros. En este caso podrían ser los hijos. O cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. Ley 26529 de Historia Clínica, de Derechos del Paciente de Historia Clínica. Pero también nos podemos preguntar si la respuesta puede ser siempre tan definitoria, tan tajante. ¿Qué ocurriría si una persona no quiere que figure en su historial clínico una práctica de aborto a la que se sometió? Si alguien ingresa con un cuadro de excitación psicomotriz a causa de un consumo excesivo de drogas, puede pedir la supresión de ese dato. Por eso utilicé la palabra ponderación. ¿Qué se afecta? ¿Cuál es el estado actual de salud? Si esta situación tiene algún tipo de relevancia en la evaluación de ese estado de salud hoy o mañana, o si tendrá ese interés futuro. ¿Es relevante desde el punto de vista médico para la salud del paciente? Puede serlo también para datos de salud pública. Por ejemplo, si quiero implementar en algún lugar determinado una campaña contra el uso indebido de drogas. Por supuesto que solo el personal médico, el paciente y las personas que el paciente autorice expresamente, o ese ciudadano sanitario, podrán ver los datos, y por eso también hay otro elemento que tenemos que poner en el centro de la escena, que es la seguridad, de manera que no se produzcan pérdidas, modificaciones, accesos no autorizados a los datos contenidos en las historias clínicas, garantizando estos derechos de confidencialidad de la que los centros deben, consagrar. Y hay un punto en esto que también, para ir finalizando y dejando a ustedes, que son los protagonistas de este evento de hoy, formular las preguntas que crean convenientes. En el caso de fallecimiento de una persona, también la ley es muy amplia, el acceso a los familiares. Si el paciente en vida no prohibió ese acceso, si el paciente decidió que otros no tomen contacto de esa información, que es absolutamente personal y hace a esta
dignidad que Carolina preguntaba. En consecuencia, el paciente debe saber que tiene debería saber que tiene la opción de notificar expresamente a las instituciones de salud, a su médico, que la familia o quien él no quiera no acceda a estos datos o a una parte del historial de sus datos cuando fallezca o sea declarada incapaz, en el caso de dejar directivas médicas anticipadas, en cuyo caso ningún familiar va a poder acceder a esa información. Las instituciones sanitarias no pueden borrar historiales mientras estén dentro del plazo legal de conservación. Plazo legal que también invito a que revisemos, ¿no? Que si son 3, si son 5, si son 10 o si es siempre. Y hay alguno, y si hay algún indicio sobre esto, invito a leer lo que ha escrito Fernando al respecto, de acceso ilícito, se puede también pedir la trazabilidad de los accesos al historial para ver quiénes han ingresado y de esta forma poder garantizar derechos ciudadanos. Bueno, esto es el match que queríamos hacer con los temas sanitarios y ahora sí, revisamos las preguntas, revisamos las preguntas, los comentarios, y si alguien, o si desean abrir el micrófono para hacer alguna acotación. Bueno, la pregunta que había formulado Carolina, que yo te la pasé, ya creo que está respondida. Después, Silvia Abraham dice, ¿cómo aplicaría el derecho al olvido? ¿Cuál sería el modo de que sea ejercido sin lesionar la garantía constitucional del derecho a la información y a la libertad de expresión? ¿Quién regularía eso? Tal vez pueda existir temor de abrir una puerta cuyos límites desconocemos. Marisa, Fernando. Fernando. Sí, yo te escuché medio mal recién, Laura, pero creo que te casé la pregunta. Te la No sé quién hizo la pregunta. te la reitero, la hizo Silvia Abraham. ¿Me escuchás bien ahí? Ah, Silvia. Bien. Sí. No. Dice, ¿cómo se aplicaría el derecho al olvido? ¿Cuál sería el modo de que sea ejercido sin lesionar la garantía constitucional del derecho a la información y a la libertad de expresión? ¿Quién regularía eso? Tal vez pueda existir temor de abrir una puerta cuyos límites desconocemos. Bien, sí, clarísimo. Sí, te doy mi opinión. Existe el temor de abrir la puerta, pero así como existen muchos temores en la vida, ¿no? O sea, si nos vamos a llevar por los temores, estamos en el horno. Dependerá por supuesto estamos hablando de legisladores serios, ¿no? No digo que los argentinos no lo sean, pero si vos ves, por ejemplo, el debate legislativo, la Unión Europea, cuando se sanciona la norma, es un debate serio. Y uno de los problemas, o mejor dicho, de los miedos que se plantea es ¿no? No abramos la puerta hacia... No, pero el planteo es claro, ¿eh? No se abre la puerta hacia hechos de corrupción, no se abre la puerta a hechos de terrorismo, no se abre o sea, los límites que marca la Unión Europea son muy claros. Si está involucrado... Mirá, te recomiendo, no me acuerdo el nombre de la persona que había hecho la pregunta, pero... te recomiendo que si te interesa el tema, leas las directrices de interpretación del fallo de Google de Spain del grupo de trabajo 29, se llama, es un grupo de trabajo con un representante de cada integrante de la Unión Europea. De lo que es la interpretación del fallo y cómo se aplica el fallo. Tu otra pregunta era cómo aplicás el fallo, cómo lo haces efectivo. Te digo que es muy piola, para ver cuáles son los lineamientos de aplicación y los límites. Por eso cuando yo arranqué diciendo que la Corte perdió la oportunidad de dictar una sentencia y reconocer el fallo, de reconocer el derecho al olvido, podría haber reconocido los alcances y la interpretación del derecho, y la conceptualización. Cuando hablo de alcances, obviamente, el alcance, un límite al alcance del ejercicio del derecho es la existencia de un funcionario público involucrado en un hecho de interés público, que no es el caso, a mi entender, de Natalia Daneri. Te reitero, ¿qué interés público existe en mantener linkeado o vinculado a esta señora una pelea en un programa de Mauro Viale hace 30 años?
Es distinto a lo que decía Gustavo Caramelo, que hablaba de un hecho de un genocida que quiere que se pretenda que se olvide o que se desvinculen contenidos que lo relacionaban a un hecho de genocidio en el pasado de la década del 70. Es otra cosa, ¿no? Son dos casos totalmente distintos, que obviamente, por eso esto no lo dije, pero el derecho al olvido está reconocido como un derecho de interpretación muy restrictiva en Europa, ¿no? Y en el caso puntual, en el caso concreto, el análisis del caso concreto. Por eso las soluciones, si vos vas a la jurisprudencia europea, y no me quiero divagar mucho ni extender, vas a ver que son muy diversas. Tenés soluciones muy distintas, muy fundadas, y con mucha jurisprudencia creada. Sin duda no es sencillo, sin duda no es algo fácil, sin duda, como vos bien decís, abre la puerta, o puede abrir la puerta para situaciones confusas, pero bueno, si el legislador hace las cosas bien, y los jueces interpretan bien las normas, y se aplican bien, todos podríamos tener la satisfacción de nuestros derechos, ¿no? Mientras no exista esto, bueno, en definitiva, no se aplica porque no está regulado. Gracias, Fernando. Alejandro, te abrí el micrófono, que querías hacer una pregunta. Sí, les digo que tenemos unos minutitos nada más, porque después tenemos que entregar el Zoom a la facultad. Alejandro. Bueno, yo quisiera, si es... Te muteaste. A ver. Ahora sí. Ahora sí, dale. Yo quisiera, si es posible, arrancar con una idea o una reflexión que marca mi punto de vista personal, ¿no? Y tiene que ver con el cuento de Borges, de Funes el Memorioso, maravilloso trabajo de Borges. Y parte del hecho de que hoy la nube y los buscadores son una especie de memoria infalible de la humanidad. Y digo especie infalible porque en realidad hay memoria selectiva en algunas ocasiones, hay historias falsas, hay información falsa disponible al alcance de la mano, y no hay claramente indicadores de qué es cierto y qué no lo es, o qué es incompleto y qué no lo es. Pero lo que sí recuerdo es que en el cuento de Borges, la memoria prodigiosa de Funes lo condenaba a la infelicidad. Y amén de que le impedía hacer pensamientos en abstracto. Yo concuerdo con los conceptos de los doctores Carnota, Tomeo y Caramelo en todo. En particular destaco las ideas del interés público como criterio del doctor Carnota, la idea del consentimiento revocable del doctor Tomeo, la identidad dinámica que trajo a colación el doctor Caramelo, la protección preventiva y los comentarios finales de la doctora acerca del tema de la salud, que es tan delicado. Yo creo que es un tema complejo, como se ha dicho aquí, donde tensiona con los derechos a la información, a la libertad de expresión, donde tensiona con la construcción de la historia colectiva. Y por ese motivo pienso que el abordaje legislativo, esta es mi opinión, de este tema, que es urgente y es importante para crear legalmente este instituto, el del derecho al olvido, es multidisciplinario, o sea, requiere el abordaje desde filósofos hasta sociólogos, psicólogos, etc. Porque, y aquí va mi pregunta, ¿no? O sea, yo creo que esto va, si ya el panorama actual es complejo, no quiero imaginar lo que va a ser a futuro. Donde tenemos que revisar la definición o la idea de figura pública. Hoy, miles de millones de personas, en particular jóvenes, están exponiendo situaciones íntimas de su vida en TikTok, en Instagram, en redes que los ponen en una memoria, finalmente, de la humanidad, de la cual yo no sé si no se van a arrepentir en 10, en 20 años. Y este es un problema muy grande, más allá del avance de la Unión Europea y de que esto se haya empezado a transitar, creo que el planeta entero está
en déficit con esto, porque requiere ponerse a pensar. Obviamente, el avance de la tecnología es algo que no se puede parar, y mejor que así sea, pero sí tiene que tener una orientación. Esto no tiene que abrir la puerta a la censura, a periodos oscuros, a medioevos, pero yo quería preguntarle si creen que esto se va a empeorar con el tiempo y que requiere urgentemente una atención legislativa. Gracias, Esa es mi idea. Alejandro. Marisa, Fernando. Sí, tenemos la enorme suerte de tener en esta convocatoria estoy mirando quienes conforman el público que se ha dado cita hoy, asesores de legisladores, y voy a decirlo públicamente, no sé si corresponde, pero igual no voy a dar los nombres, que ya me han escrito por privado para comentarme su entusiasmo respecto de tratar este tema. Así que me parece que estos son los ámbitos, que son los espacios para crear la visibilidad de estos temas. Yo no sé si van a empeorar o no, no tengo la posibilidad de hacer futurología respecto de esto, pero sí que creo que somos capaces, como sociedad, desde esta universidad, de crear estos espacios de reflexión para que las cosas puedan ser mejores. Fernando, el cierre es todo tuyo y tenemos que entregar Entregamos. Bueno, No. sí, gracias, Marisa. Mira, Alejandro, yendo a tu pregunta, yo creo que sí, las cosas van a empeorar. Creo que, mira, yo me dedico a esto, Alejandro, hace 20 años y entré por casualidad en el circuito porque conocí una modelo que cuando se googleaba estaba vinculada al sitio de pornografía. Te estoy hablando del año 2006. Yo no sabía lo que era un buscador. Desde ese año hasta ahora, que me sigo dedicando a esto, Alejandro, han surgido innumerables situaciones de conflicto por algo que vos muy bien mencionaste. Esto es el aceleramiento de las tecnologías, la inconsciencia de la gente que tiende a publicar cualquier cosa, que no tiende a leer el contenido de las noticias, que solamente da por válido los titulares, las tecnologías avanzadas, el deepfake, la mentira en línea, la desinformación, en fin. Yo creo que las cosas se van a ir complicando y está muy bueno que haya legisladores que quieran tomar el guante y plantear un debate serio. Y te digo, y los invito, y acá disculpame Marisa, pasar el chivo, pero hay un programa ahora que yo estoy dirigiendo en la Universidad Austral, que inicia el 26 de julio, me pueden contactar por LinkedIn y se lo pueden ver online, sobre derecho al olvido en particular, son 18 horas con un enfoque interdisciplinario de la problemática, donde vamos a ver punto a punto, y ahí Alejandro se va a ver todas estas problemáticas que se abren, de buscadores, datos personales. No está incluido el tema de derecho a la salud, pero lo vamos a incluir en un próximo, y vamos ahí a convocar a la número 1, que es Marisa Citura. Bueno, los dejo, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Es un espacio que solo hemos abierto, así que adelante y continuaremos seguramente debatiendo sobre estas cosas. Gracias, Fer, un placer como siempre escucharte, a Walter que ya se ha ido, y a Gustavo Caramelo también. Gracias a todos ustedes.